¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05 minutos. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas desde Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. que está llegando a, desde cualquier parte del mundo nos puedes escuchar y ver a través de la página. El día de hoy estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablarte de este tema, racismo y prejuicio. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Gaby, ¿tú cómo estás? Bien, también ya aquí con el frillito y con un regalito atrasado. Normalmente son los miércoles, pero el día de hoy tenemos aquí para ti 3 pases dobles para el primer día de la FIL, para el 1 de diciembre, para que pases a participar en la FIL. Si quieres participar por uno de estos 3 pases dobles para que te vayas e invites a alguien más contigo, un acompañante, puedes hacerlo vía Twitter o bien vía telefónica, José Luis. El Twitter, si estás desde una computadora, procura conectarte al Twitter en lugar de al chat el día de hoy. Es @desde tu mirada, ahí nada más le das me gusta y ya puedes participar respondiendo a la pregunta del día de hoy. ¿Qué te parece, José Luis, si la pregunta gira en torno a qué crees que se debe la problemática del racismo y por qué, ¿no? ¿Tú a qué crees que se debe esto del racismo, esto de los prejuicios? ¿Qué opinas? Puedes hacerlo ya sea vía Twitter, nos dejas tu nombre real, por favor, o también puedes hacerlo vía telefónica. Los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y bueno, comenzando con el tema, ya el día de ayer estábamos hablando acerca de estos problemas entre familiares y una vez que hablábamos de la familia extensa, decíamos cómo es mucho más sencillo poner un montón de defectos y mucho odio en personas que no tienen una relación sanguínea con nosotros, que pues en las personas que claro que también existen, ¿no? Por supuesto que también están los pleitos y los celos y cualquier cantidad de críticas que puedes poner en hermanos, en padres, en personas con las que estás relacionado directamente por sangre. Sin embargo, entre menos relacionados estén, entre más alejados estén de tu mundo afectivo, de tu contexto, va a ser mucho más fácil que se conviertan en blanco de este tipo de malestares. ¿Por qué? Porque lo que se necesita, lo que la persona necesita en determinado momento es nada más desembarazarse de algún malestar. Es como deshacerse de él, depositarlo en alguien, ya sea la culpa de o el odio, cualquiera de estos afectos tan difíciles de lidiar por uno mismo. Bueno, pues se busca depositar en algo o en alguien y lo más lejos que lo podamos depositar mejor, porque así sentimos que nos hemos deshecho de eso con una ilusión mucho más grande, ¿no? Mira nada más, allá están las personas malas, allá están las personas desobligadas, las personas que hacen que el país esté como esté o que la sociedad esté como esté, lo que quieras y gustes y en función a lo que sea que pongas este tipo de malestares en relación a lo que sea, pues está esta tendencia muy inmediata a depositarla en algún grupo del cual te sientes deslindada y por lo tanto te genera una especie de bienestar muy pasajero y muy pobre realmente el hecho de ponerlo allá, en lugar de pensar que quizás pues tú estás contribuyendo en algo de eso, que quizás pues la culpa no está nada más allá afuera, ¿no? Usualmente cuando incluso en una discusión muy torpe, ¿no? Puede ser algo de muy pequeña escala, pero como que inmediatamente tenemos este reflejo de decir, ay, es que el otro tuvo la culpa, ¿no? El otro empezó, el otro me provocó, si fue que yo empecé. Uh-huh. Y también
algo habíamos hablado un poquito, Gaby, hablando de este tema justamente, cuando estábamos hablando de la guerra, ¿no? Como este tipo de discriminación, este tipo de prejuicios, se va levantando por lo general con lo desconocido o con lo que nosotros alcanzamos a ver como si fuera un opuesto. Pero este tipo de discriminación, digamos que es como el hijo mutante de muchas otras cosas que podemos experimentar dentro del mundo. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que pensar en otro fenómeno que va de la mano del racismo, digamos que podríamos encontrar por ahí sus raíces, que tiene que ver con la segregación. ¿Qué es esto de la segregación? La segregación es cómo nosotros, al identificarnos como distintos grupos, vamos buscando personas que sean afines a nosotros, afines ya sea en nuestras características físicas, en nuestras características ideológicas o religiosas. Y a todas las personas que no comparten este tipo de pensamiento o de rasgos físicos con nosotros, pues los vamos discriminando, los vamos segregando. Esto quiere decir que nos vamos separando y vamos haciendo como estos grupos de iguales. Esto es una conducta muy muy normal dentro de los seres humanos y dentro de, bueno, por lo general muchas especies de animales, siempre estar buscando al igual para relacionarse. Y esto lo podríamos entender también desde un punto de vista en lo psicoanalítico, hablando sobre el narcisismo, como aquello que es diferente resulta ser agresivo para mí, resulta ser peligroso para mí. ¿Por qué? Porque yo siento que me borro al momento de relacionarme con alguien que es distinto. Es como si de repente nosotros pensáramos, para sacar un ejemplo muy, muy a la mano, imagínese que todas las iglesias fueran en el mismo, más bien que todas las religiones celebraran sus misas en el mismo edificio. Pues definitivamente que ahí algo tendría que salir sobrando, porque entonces ¿qué vamos a leer? Vamos a leer el Evangelio, vamos a leer el Corán, vamos a hacer cánticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Si nos vamos, digamos, como unificando, hay muchas partes de la cultura o digamos como de nuestras costumbres que van a mezclarse y a desaparecer posiblemente en su esencia o en sus manifestaciones. Esto es lo que se puede ver, digamos, como en uso de por qué nos vamos discriminando. Por ejemplo, yo puedo tener a mi familia que le gusta mucho comer, por poner un ejemplo también muy, muy sencillito, muy sonso, a mi familia le gusta comer tamales en Navidad y de repente a mi familia política le gusta mucho comer, pues, pavo, pensemos. Y nos vamos a juntar porque ya es Navidad y en Navidad uno tiene que estar junto y uno tiene que estar compartiendo todas esas cosas. ¿Qué vamos a comer? ¿Pavo o tamales? Pues bueno, ¿qué les parece si este año comemos tamales y el próximo comemos pavo? Si se fija, al hacer esas concesiones, de alguna forma se va diluyendo lo que nosotros íbamos tomando como una tradición, porque entonces ya no vamos a comer tamales todos los años, ¿no? Ya no es algo que podríamos pensar como nuestra tradición. ¿Por qué? Porque acaba revolviéndose con la tradición de las otras personas. Esto no es algo negativo per se. Esto no es algo que nosotros podamos entender como negativo por el simple hecho es que están desapareciendo las tradiciones. No, si se fija, esa tradición que igual y tenía que ver pues con nuestro uso, con los tamales que hacía la bisabuela, con lo que fuera, va tomando un significado diferente al momento de unirnos con un grupo distinto de personas. Y ahora ya nuestra tradición de ese grupo unido de personas es comer tamales y pavo. Ahí es en donde le vamos sumando a nuestra experiencia. Sin embargo, la primera sensación que llega es que nos perdemos en el otro. Esto hablando de tamales y de pavo, imagínense cómo se puede llegar a sentir alrededor de una creencia religiosa. Porque hay tantas personas que al estar dentro de un grupo religioso buscan casarse o buscan relacionarse solamente con personas que compartan sus creencias religiosas. ¿Cómo lo vamos a bautizar? ¿Lo vamos a bautizar católico o lo vamos a bautizar judío? Por supuesto que ahí ya entran muchas más cosas en juego y podríamos entender una de las partes de por qué surgen estos odios de repente tan marcados entre grupos distintos culturales. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de el racismo y el prejuicio. Esta como impulso, digamos, tan natural de pronto de segregarse, de hacer grupos,
es algo que no necesariamente tendría que estar como imperado por el odio. Hay muchos motivos por los cuales hacemos ciertos grupos y ahí también vamos a pensar, discriminar en sí, la palabra discriminar no lleva implícito necesariamente el hecho de hacer menos a un grupo o de tener algún juicio negativo acerca de un grupo de personas, sino que discriminar también significa hacer como diferenciación, tener la capacidad de discriminar significa también el poder diferenciar, el poder distinguir, vamos a decirlo. Gracias, don Ají. Y esto en muchas ocasiones se deja de lado. Ya de entrada escuchamos esta palabra y nos resulta como algo negativo, ¿no? Pero aún así nosotros vamos haciendo ciertas discriminaciones en el sentido positivo de la palabra y para poder hacer nuestros grupos en muchas ocasiones en función a gustos, no necesariamente allá están las personas a las que odio y aquí están a las que no odio, sino pensar en cosas sencillamente que puedes tener como gustos en común, como puede ser a propósito cosas tan sencillas como la música, las salidas que hacen algunas personas en contraste con las salidas que suelen tener otras personas, la plática de ciertas personas te puede resultar aburrida, te puede resultar mucho más emocionante la plática de otra persona y bueno, probablemente vas a inclinarte mucho más hacia ese grupo de amigos, de compañeros de oficina, de lo que quieras y gustes, es más, hasta de hermanos, ¿no? Y esto no significa que estés odiando a las otras personas o que deberías de sentirte culpable porque no te resulta tan emocionante la plática de uno como la plática de otros. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene determinado carácter, determinadas características y esto también nos va delimitando. El hecho de estar delimitados del resto del mundo también es algo positivo, también es algo necesario, porque si yo me experimento como una persona a la cual le da lo mismo absolutamente todo y no tiene ninguna preferencia ni tampoco nada que le desagrade, bueno, pues estoy como totalmente disuelto, ¿no? No hay algo que me pueda definir, no hay algo que me pueda delimitar como una persona que sí gusta, por ejemplo, de X cosa, que prefiere tal música que otra tal música, una persona que tiene una opinión positiva o negativa ante cierta postura filosófica, ante cierta postura política, lo que quieras. A final de cuentas, delimitarte necesariamente también crea un marco de cosas las cuales te van a agradar, las cuales vas a ver de manera positiva y necesariamente, bueno, pues habrá ciertas cosas que te generen a lo mejor algún tipo de malestar o de repulsión. Esto, así, en sencillo, es una cosa pues bastante sana y además de alguna manera como inevitable, ¿no? Mientras no suframos de algún tipo de patología border, pues entonces todos vamos a estar delimitados de esa manera y pues van a haber cosas que sí nos agraden, que no nos agraden. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta delimitación de mi ser no está verdaderamente fundamentada en una estructura fuerte, en convicciones propias, en una forma de pensar bien estructurada, compleja, digamos, sino que sencillamente me quiero convencer de esto? ¿Qué ocurre cuando mis convicciones están flaqueando o cuando, bueno, ocurre curiosamente que me voy a agarrar con uñas y dientes de ellas y voy a defender con uñas y dientes que claro que lo que yo digo es verdad, ¿no? Vamos a pensar en una discusión filosófica, en una discusión política, en lo que quieras. A lo mejor si yo estoy bien convencida de mis puntos,
pues puedo escuchar, puedo considerar, puedo refutar los argumentos de una persona que opine totalmente distinto. Y también puede que llegue hasta a convencerme o puede que llegue a modificar mi forma de pensar, así como tú lo decías, ¿no? A lo mejor no me voy totalmente del otro lado, pero sí incluyo a mi estructura de pensamiento ciertos aspectos que no había tenido en cuenta hasta que hablé con esa persona. Pero si yo no tengo esa fortaleza en mi estructura, entonces en el momento en que yo veo que alguien llega e intenta atacar mi endeble estructura, pues olvídalo, voy a pararme con espada, con capa, le voy a decir que está totalmente mal, que está blasfemando, que yo tengo la razón y voy a intentar expulsarlo lo más rápido posible y voy a intentar que yo grite mucho más alto que el otro para que nada llegue a tocar esto que yo tengo por estructura, porque en realidad está tan endeble que no podría soportar ningún embate. Uh-huh. Y que también ahí parte de esa debilidad tiene que ver ahora sí con este narcisismo que estaba diciéndoles antes del bloque comercial, en donde inmediatamente tomamos a los demás por menos, tomamos a los demás como si fueran inferiores a nosotros. Ahorita que estábamos hablando de cómo se van incluyendo estas partes, digamos como de la personalidad o de las costumbres o de la ideología de otras personas a nuestra forma de pensar, inmediatamente me viene a la cabeza cuando vamos a la escuela, ¿no? Cuando vamos a la escuela somos influenciados por los maestros. Los maestros nos pueden estar enseñando educación física, ciencias naturales, teorías de la personalidad, lo que usted guste. Pero esa persona que está parada enfrente sabe más que yo, ¿no? Esa persona sabe más que yo. Ya lo tomamos de entrada como que es una persona que tiene más cultura que yo, que tiene más conocimiento que yo. Y la forma en la que esa persona nos va otorgando su conocimiento, por supuesto que nos involucra y por supuesto que nos va modificando nuestra manera de pensar. Nosotros no podríamos pensar que vamos a tomar una clase de filosofía en donde nos van a hablar, por ejemplo, de Platón o de Aristóteles y que vamos a salir iguales, ¿no? El hecho de que aprendamos, hay mucha gente que sí. ¿Qué pasa dormida? Hay mucha gente que sí, pero el hecho de que nosotros nos prestemos para aprender, y es lo que le quiero señalar, el que nosotros nos prestemos para aprender, es imposible que no nos vaya transformando. Es imposible que no nos modifique en nuestra manera de pensar. Nosotros vamos, por supuesto, tampoco en la baba, ¿no? Derramando saliva para ver qué es lo que me van a enseñar de la vida estas personas. Hay momentos en los que, bueno, cuando estamos en la escuela primaria o en el kinder, por supuesto que esos maestros son ellos que saben del mundo y que nos están enseñando, y el fuego y cómo uno debe de reaccionar ante los incendios. Y cuando vamos creciendo, estos aprendizajes, por supuesto, que siguen transformando nuestra manera de pensar. Y la manera en la que nosotros entremos con esos maestros nos va a hacer posible aprender o no aprender nada, ¿no? O llegar y transformarnos a través de su experiencia, o quedarnos nosotros con nuestra ignorancia, porque ahí pasa algo muy interesante. Si nosotros vamos como con la mente abierta a que todo lo que me digan es verdad, pues ahí sí, parte de nosotros está desapareciendo. No hay una estructura real que se esté enriqueciendo, sino que cada persona que conocemos nos va dando una nueva estructura. Cada persona que vayamos conociendo nos va a dar su manera de pensar y de ver el mundo, y nosotros vamos a utilizarla inmediatamente como si eso fuera la verdad. Y a la siguiente persona que conozcamos igual. Eso no es nada positivo, y muchas veces me quedo pensando en eso cuando alguien dice es que de todos podemos aprender algo. Por supuesto que hay muchas personas de las cuales podemos aprender, no de todas las personas. Esto ya sería una postura muy optimista realmente. ¿Por qué? Porque hay personas que realmente pues no nos van a poder aportar mucho a nuestra vida. Y eso también es una cosa normal. Tampoco es como para ponernos nuestra bandera de amor y paz y pensar que ahora todo el mundo es maravilloso. Hay que tener una cierta, digamos, como capacidad de discriminar lo que está afuera y cómo podemos aprender que sí está bien para nosotros, que sí es congruente con lo que nosotros queremos y lo que no. Pero forzosamente vamos a tener que adoptar esta actitud de modificar nuestra manera de pensar. Esto ante cualquier situación, hasta cuando nos acercamos a un amigo. Esa persona no piensa igual que yo. Esa persona no ve el mundo igual que yo. Si yo quiero compartir el tiempo con esa persona, voy a tener que modificar mi forma. Y no nada más estar en este asunto narcisista de que a mí me quieren así o nadie me quiere. Pues déjenme le cuento, spoiler. Nadie nos va a aceptar de esa manera.
¿no? Realmente esta capacidad de modificarnos es lo que nos va enriqueciendo y que es algo que se ve obstaculizado seriamente con estos prejuicios y con el racismo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca del racismo y toda esta problemática que viene con la discriminación y el racismo. Tenemos también, te recuerdo, 3 pases dobles para que vayas a la FIL el domingo 1 de diciembre y lleves a algún acompañante. Si quieres participar por este obsequio del día de hoy, únicamente tienes que comunicarte a través ya sea de las vías telefónicas y contestar a la pregunta: ¿a qué crees que se debe el racismo y la discriminación social, hablando socialmente? Y también puedes hacerlo a través de Twitter. Recuerda, nuestro Twitter es @desdetumirada. Y únicamente tienes que darle ahí seguirnos, ¿es me gusta o es seguir? En Twitter es seguir, ¿verdad? Y bueno, ya a contestar a la pregunta del día de hoy. Tenemos algunas participaciones, nos está compartiendo Adriana por la falta de tolerancia que existe ante los que son diferentes y crisis internas en la sociedad. Y Mariana nos dice por intolerancia a otras personas que son distintas. Esta parte de la tolerancia que es importante tocar, decíamos, cada uno tiene sus propias características y vamos a pensar que estamos delimitados de esta manera. Sin embargo, también sabemos que, bueno, pues estamos en un mundo enorme, podemos tener opiniones y probablemente tienes opiniones distintas de las personas más cercanas que te puedas imaginar, ¿no? De tu pareja, tus hijos pueden llegar a opinar distinto, tus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Estamos en un mundo tan grande que, bueno, si ya te pones a pensar en otros grupos, en otros países, bueno, pues las formas de pensar van a variar bastante. Y esto no significa que entonces para poder llevar la fiesta en paz tengas que estar abierto y pensar como que todo da lo mismo, ¿no? A final de cuentas, y que cada quien lo ve de cierta manera, pero que todo se queda en mera opinión, ¿no? Que todo se queda con este signo de interrogación tremendo. No, verdaderamente puedes tener tu postura pues bastante fundamentada. Y no obstante, esto no significa que vas a como tener esta necesidad de atacar a las personas que piensan distinto. En alguna ocasión hablando a propósito de este narcisismo, o de este como vamos a decirlo, narcisismo en el sentido de este aprecio o esta libido que te reservas para ti mismo, ¿no? Aquellas cosas que aprecias de ti mismo, aquellas cosas que puedes exaltar de ti mismo, ahí entra también tu forma de pensar, tus valores, etcétera. Hay personas que van a mantener esta estima propia a través de las cosas que consideran valiosas, a través de practicar aquellas cosas que consideran valiosas. Y hay otras personas que van a tener mucho más marcada la tendencia a engrandecerse en función a empequeñecer a otras personas. ¿Qué es esto? Quizás no siento que tenga demasiados logros personales, demasiados logros afectivos o profesionales. Entonces mi manera de sentirme bien es decirle a las otras personas pues que están peor que yo, ¿no? Y además acercarme y buscar a esas personas que considero además que en mi forma de pensar, bueno, están peor que yo y que les ha ido peor en lo afectivo, o que les ha ido peor en lo profesional, etcétera. Y bueno, pues así ya me siento como al menos un tuerto, ¿no? Rodeado de ciegos. Es una forma sí, muy mediocre
de tratar como de engrandecerse, también habla de una pobreza psíquica tremenda. No, es una sensación de que pues si te sientes estancado, estancada, como que no tienes la idea de que podrías avanzar, de que podrías crecer en eso, ¿no? En lugar de estar buscando empequeñecer a los demás. Sin embargo, también de esta manera hay ocasiones en que al formar parte de un grupo, al tener determinadas ideas, de pronto esto se convierte no más allá de una convicción propia en una guerra contra las personas que opinan diferente. Es sorprendente cómo de pronto la vida íntima, por ejemplo, de algunas personas puede llegar a ser el blanco del odio de muchísimas personas, ¿no? Vamos a pensar en aquella señora, aquel señor, que bueno, se la pasan criticando a la vecina, o a la hija, o a la sobrina, o a la lo que sea, porque mira nada más qué promiscua, ¿no? Ya, esta muchachita, ¿cuántos muchachitos han ido? Bueno, ¿y qué tiene? No, es que eso está muy mal porque puede ser por cualquier razón. O a las personas que tienen, a las personas homosexuales, ¿no? Homosexuales, lesbianas. Es que ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, pero no, si no te están haciendo nada, ¿no? Lo hacen en su intimidad y a lo mejor también en su intimidad usan chones que a ti te parecen muy ridículos, pero pues los traen puestos y no te hacen nada, ¿no? No tendrías por qué estarte asomando a tratar de ver su ropa interior, a tratar de asomarte a su intimidad. Aquí la cosa es, ¿por qué tanto odio, no? Uh-huh. Y ahí tendríamos que pensar justamente con lo que comenzábamos, ¿no? Cómo estas diferencias en el pensamiento y en el uso de otras personas nos pueden llegar a hacer sentir una amenaza ante nuestra forma de pensar, ¿no? Y esto lo vamos escuchando ahorita que estás diciendo sobre la homosexualidad, ¿no? El hecho de permitir los matrimonios homosexuales hace peligrar la integridad del matrimonio heterosexual, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, si nos sentamos un ratito a reflexionar, ¿cómo? ¿No? O sea, quiere decir que entonces las otras personas que son heterosexuales dirían, ¿cómo? Entonces se puede, pues entonces ¿para qué me caso con alguien de un sexo distinto? ¿O cuál sería el punto en el que peligraría? ¿Cuál es la secuencia lógica de eso? Ajá, o sea, o que pone en peligro la familia. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas que se casaban con una pareja heterosexual, realmente se hubieran querido casar con otra persona en este pensamiento que fuera de su mismo sexo, y por lo tanto ahora que ya se puede, entonces ya nadie se va a casar. ¿O cómo sería eso? Alguien podría decir, bueno, es que son por los valores, por cómo la sociedad los va representando. Pero realmente, ¿cuál sería el valor a través de eso, no? Pues está consumando una unión, un matrimonio, pues no es una cosa que, digamos, que se vaya a trasladar a ciertas creencias religiosas, porque en las ciertas creencias religiosas que podríamos encontrar, pues no está permitido eso. Pero como un acuerdo legal, como un acuerdo civil, pues ¿cuál sería el punto, no? Es como decir que no se pueden hacer empresas entre hombres y hombres. Todas las empresas tendrían que ser entre mujeres y hombres, ¿no? Para que hubiera un valor. Ahí, si nos ponemos a pensar a fondo, tal vez nos encontremos con muchas cosas, y ahorita la que me viene mucho a la cabeza es esto, como le estaba mencionando, de lo que estábamos hablando al inicio del programa, cómo ante el pensar que algo distinto se integra a mi forma de pensar, a mi forma de vivir, yo desaparezco. Pero nótese que esto que nosotros queremos integrar ya va con las ganas de querer integrar. Uno podría decir, bueno, pues que se casen, ¿no? Pues que pues eso no me afecta en mayor sentido, ¿no? Pues igual y a mí no me parece moralmente correcto, pero bueno, pues eso es su problema, ¿no? A final de cuentas, pues tampoco me parece muy bien que la gente robe, y roba, ¿no? Que mate gente, y las cárceles están llenas de asesinos, pues bueno, eso ya lo podríamos ver. Si fuera como por nada más un aspecto moral, pues eso ya cada quien lo va decidiendo, ¿no? A mí no me parecen las minifaldas, y no por eso vamos a poner una ley por las minifaldas, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo del asunto de la homosexualidad? ¿Por qué resulta tan candente para ciertos grupos? Pues bueno, justamente porque por ahí podríamos plantear que está la posibilidad y el deseo de hacerlo. Y por lo tanto, al momento en el que entra la ley a poder decir que eso sí se puede, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer si ya no tenemos una ley que nos respalde para que eso no se valga, ¿no? Como para que eso siga siendo escondido, como para que eso siga siendo secreto. Y esto es lo que nos acaba haciendo sentir invadidos
porque realmente en ningún momento se nos está invadiendo. Sería muy distinto que dijeran, pues ¿sabe qué? Ahora vamos a pasar una ley en el que todos de lunes a viernes vamos a utilizar camisas moradas. Yo no diría, bueno, pues a mí qué carajos, ¿no? Yo no quiero utilizar una camisa morada, me están invadiendo en mi privacidad y en mi derecho de vestirme como yo quiero. Pero si es un derecho que se le da a alguien más, ¿por qué lo sentimos que nos invade? Pues justamente vamos sintiendo que nos invade por la posibilidad de que nosotros también lo hagamos. Y por esta fragilidad que va teniendo nuestra manera de pensar, que se va sosteniendo justamente de esos aspectos irracionales de la realidad. Le recuerdo, tenemos 3 pases dobles para que usted se vaya a la FIL este domingo 1 de diciembre, para que sea de los primeritos que entren a la FIL. Lo único que tiene que hacer es participar con nuestro programa con la pregunta del día de hoy. ¿Usted por qué piensa que existe este asunto del racismo y de los prejuicios? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana estaremos también hablando del mismo tema. Todavía tienes unos minutos para anotarte por el obsequio de 3 pases dobles a la FIL el domingo 1 de diciembre. Únicamente tienes que responder a la pregunta del día de hoy: ¿a qué crees que se deba el racismo y el prejuicio? Ya sea vía telefónica o vía Twitter, es @desde tu mirada, nuestro Twitter. Y tenemos una participación, José Luis, que quedó del día de ayer, que estuvimos hablando, bueno, a propósito de celos en familia. Nos la hizo Lupita a través de Facebook. Ella nos compartió: soy mamá soltera, ¿qué hacer cuando mi mamá me encela todas las parejas que tengo? Tengo la edad de mi hija sin pareja, o sea, 12 años. ¿Me encela? Sí, bueno, es como, yo me imagino que trata de alejárselos, ¿no? Como que no debería de tener esas parejas. Y bueno, Lupita, pues ahí creo que así en concreto, no es que debas de hacer tal cosa o no hay una forma en que debieras ser o que debieses hacer. Pero si lo pusiésemos muy en concreto, pues es evidente que tu mamá y tú tienen una relación demasiado cercana, ¿no? Acuérdate que hablábamos de estos celos, acuérdate que hablábamos de esta relación pues que se vuelve prácticamente incestuosa, ¿no? Donde que tendría que ver el hecho de que tú tengas pareja. ¿Por qué no podrías compartir con una persona que no sea de la familia, con una persona que es exclusiva para ti? Y bueno, pues se trata de una relación enfermiza. Entonces, ahí, ¿qué hacer? Pues a lo mejor las amigas, a lo mejor los amigos, a lo mejor cualquier persona te podría decir: ay, pues ponle distancia a tu mamá, ¿no? Ponle un alto a tu mamá, ponle... Y puede resultar muy obvio o muy evidente, pero la cuestión está en más bien revisar, Lupita, por qué estás, siempre que estamos en una relación, patológica o no patológica, siempre para que haya una relación, imagínate que necesitas como hacer mancuerna, imagínate que si la otra persona hace un ganchito como para jalarte, tú necesitas tener también tu otro ganchito para quedar ahí unida a esa persona. Si no hay de dónde agarrarse, aunque la persona suelte su ganchito, pues no se va a agarrar, no va a suceder esa relación, sea una relación patológica, sea una relación sana, no se va a dar si no está esta correspondencia. Entonces habría que ver qué de ti es lo que está haciendo clic, qué de ti es lo que está permitiendo esa relación con tu madre, porque bueno, pues parece que son una familia feliz, ¿no? Mamá, hija, y ya las dos dedicándose casi al cuidado de tu hijita, ¿no? Entonces, pues ojo, ¿no? Ahí sería más que pensar, ¿por qué mi mamá hará eso? O le voy a pedir permiso a mi mamá que por favor ya me deje más libertad para salir con... No, pues más bien, ¿qué está pasando contigo? Que has estado participando y has estado permitiendo esa relación. Algún gusto, alguna ganancia debe de existir ahí de por medio para que tú hayas permanecido, para que no le hayas puesto un alto, y eso es lo que verdaderamente te atora, no más que lo que te pueden atorar las demás personas. Y esta parte, José Luis, a propósito del discriminar,
del segregar, todo esto tiene que ver mucho con esta forma de pensamiento como absolutista y también con un cierto tinte como de incesto, ¿no? Nadie del exterior puede entrar aquí, sea en un grupo de amigos, sea en trabajo, sea en donde sea. Nadie externo puede entrar, todo tiene que ocurrir aquí dentro. De hecho, bueno, pues existen y han existido sectas que fueron muy famosas y que salió a la luz después un montón de problemáticas que hubo ahí dentro, donde justamente se basa en el hecho de que no se puede tener relación afectiva o de pareja, por decirlo de alguna forma, con nadie que no pertenezca al grupo. E incluso entre el grupo es como si todos estuviese abierto, libre, el que puedan tener relaciones entre ellos, ¿no? Siempre y cuando no se permita a nadie de fuera. Es un pensamiento, es una forma de pensamiento también, y digo, lo hago coincidir con esta cuestión del racismo y de la discriminación, porque también va dirigido como a ir empequeñeciendo tu mundo, como a ir haciendo un marco cada vez más pequeño para, bueno, pues, ¿con qué fundamento? Bueno, pues viene incluso a esta parte, ¿no? Hasta esta parte del incesto. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, tenemos más participaciones. Nos dice Salvador, los racistas y discriminadores lo hacen por miedo al desconocido. Y nos comparte una frase, es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Muchas gracias, Salvador. Claro, muy buena frase. Sí, y también nos dice Blanca Estela, ¿qué puedo hacer para no estar hablando todo el tiempo de las personas que me lastiman? ¿Cómo le hago para no darles importancia? Y también nos dice, el racismo es creer que los otros son menos que nosotros y eso no es así, todos somos iguales. Muchas gracias, Blanca. Aquí nos desviamos un poquito, ¿no? Pero ¿qué pasa? También ahí podríamos pensar sobre los prejuicios, ¿no? Pero tú nos estás diciendo cómo hacerle para no estar hablando de las personas que te lastiman. ¿Cómo le haces para no darle importancia? Pues si lo estás hablando y si te lastiman, pues definitivamente tienen importancia, ¿no? Definitivamente van teniendo un papel importante en lo que tú estás viviendo. Esto podríamos pensarlo en diferentes niveles. Por ejemplo, si son nuestros familiares y nuestros familiares están haciendo críticas fuertes sobre nuestra manera de vivir, sobre nuestras decisiones, la relación que llevamos con nuestros hijos, cualquier cantidad de cosas, es una cosa compleja, es una cosa difícil. Porque así como estábamos hablando el día de ayer, ¿no? Con los celos de la familia, son personas que nosotros nos hemos convencido que necesitamos para sentirnos bien, que son como nuestro bastión de seguridad ante el mundo, ¿no? Estas relaciones que siempre van a estar ahí. Sin embargo, si es la familia la que va haciendo estas críticas, nos vamos a demostrar nosotros mismos que, bueno, pues que estábamos viviendo justamente en la fantasía de que esas eran las personas como que me tendrían que proteger y ser mejores conmigo. Ahí nos vamos topando con esta realidad de que no es así y por lo tanto, aunque sean familiares, pues tendríamos que buscar una alternativa, tendríamos que buscar otro espacio, otro lugar, otras personas para nosotros podernos relacionar de una manera más positiva con ellos. Y no tanto porque voy a escuchar sus ofensas y voy a hacerme inmune al efecto de estas cosas. Por supuesto que nos van a lastimar y más porque son personas que nos conocen. Sin embargo, el hecho de que nosotros continuemos ofreciéndonos como sacrificio para que nos sigan lastimando, pues bueno, eso por supuesto que tiene que ver con nuestras decisiones. Con el masoquismo también, ¿no? Con el masoquismo. Con el goce que hay atrás de eso. Con estar esperando justamente tal vez ese cambio o con ahora sí estar esperando el maltrato directamente. Cuando son personas ajenas a nosotros, ¿no? Podríamos pensar algún compañero de trabajo, algún amigo, ¿no? Alguna persona que apenas nos conoce y que tú te enganchas tanto en esto. Habría que pensar primero, Blanca, ¿qué son las cosas que escuchas que te molestan? No porque igual y te puede decir cualquier hijo de perico que vayas y hagas cualquier cantidad de cosas y pues a ti no te va a importar gran cosa. Pero si hay algo que te están diciendo que te resuena, que te lastima, primero tendríamos que fijarnos qué es eso que te lastima. Antes de desacreditar o de decir que mejor que no te importe y hacerlos como si fueran menos o ignorarlos, más bien tendríamos que pensar ahí qué es lo que te está lastimando de eso. Y ahora sí, a partir de eso poder tomar una decisión. Sin embargo, pues ahí tampoco va a cambiar mucho el resultado. Hay que alejarse de esas personas, porque si no, nosotros estamos siendo parte del problema. Estamos ofreciéndonos en la calidad de víctimas para que nos sigan victimando, para que nos sigan haciendo
ese daño. Y esto que tú nos dices sobre el racismo, que son personas que hacen menos a los demás, justamente por ahí tendríamos que pensarlo. Menos no quiere decir que todos seamos iguales. Aquí es una cosa bien importante. Todos tenemos una igualdad de derechos. Eso sí es cierto. Y eso debería de ser así, ¿no? Debería de ser en la mejor de las circunstancias. En la igualdad, yo creo que ya el día de mañana tendríamos que hablar un poquito más de esto, porque de repente es algo que nos rebota en la cabeza. Pero vamos a ver quién se lleva. Bueno, son 3 personas. Vamos a... Así, esto para ya no hacerlo tanta de emoción. Se los lleva a los pases dobles Salvador Díaz, Adriana Yael Reyes y Mariana Bartel. Muchas felicidades por estos obsequios que se están llevando. Tienen que pasar de 12 a 1 o de 5 a 6 aquí a la Torre de Promomedios con una copia de su identificación. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana. Yes.